Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Quiero darles la bienvenida a esta nueva sección del BIM Forum Colombia, denominada Conexión BIM con el Público. Esta es la primera versión de una serie de eventos mensuales donde algunos de nuestros miembros y aliados nos van a acompañar y nos van a guiar a través de charlas técnicas acerca de cómo se está adoptando la metodología BIM en el sector constructor en Colombia. Y bueno, para esta primera versión contamos con la presencia de Mateo Cabanzo. Mateo es cofundador y CEO de BIM SaaS. Es una empresa enfocada en coordinación, gestión y planeación de proyectos de construcción por medio de la metodología BIM y otras áreas de innovación. Mateo es ingeniero civil y ambiental de la Universidad de los Andes. Cuenta con un máster BIM Management en Ingeniería Civil, Infraestructura y GIS de Sigurat y de la Universidad de Barcelona. Mateo pues tiene el conocimiento y la experiencia en el área de gerencia, coordinación de proyectos y construcción, siendo líder BIM en numerosos proyectos. De hecho, han coordinado más de 300.000 metros cuadrados y 4 de esos proyectos han sido finalistas en nuestros premios Excelencia BIM que promovemos desde BIM Forum Colombia y desde la Cámara de la Construcción Colombiana, Camacol. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos. Le doy la bienvenida a Mateo, quien nos va a estar acompañando a través de la próxima hora. Bienvenido, Mateo. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, buenas tardes para todos los que nos acompañan. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Mateo. Bienvenido también. Entonces, bueno, el público es todo tuyo. Vamos, y para explicarles de pronto al público cómo vamos a funcionar, Mateo nos va a hacer su charla, nos va a contar sobre el tema de hoy que vamos a tratar, que es coordinación BIM en obra. Y después de esto vamos a tener una sesión de preguntas. Ustedes mediante el chat nos pueden ir haciendo las preguntas y, digamos, llegado al final de la charla, vamos a tener una pequeña conversación respondiendo esas preguntas con Mateo. ¿Listo? Entonces, Mateo, el público es todo tuyo. Adelante. Perfecto, muchas gracias Juan. Ahí me escuchan y ven la pantalla, ¿verdad? Sí, Mateo, ahí la vemos, ahí la vemos. Perfecto. Listo. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Bienvenidos a esta charla que denominamos Coordinación BIM en Obra. Básicamente, esta charla vamos a enfocarnos en el uso BIM de la coordinación, pero la importancia que tiene este uso BIM de llevarlo a obra, ¿cierto? Si bien sabemos, BIM nos acompaña en todo el ciclo de vida, pues nosotros también tenemos muy claro que obra es un momento crítico para que precisamente todo lo que logramos en diseño termine convirtiéndose en tangible en la etapa de construcción, ¿no? Para este uso BIM que tenemos para hoy, pues vamos a trabajar rápidamente esta agenda. Tenemos una introducción, rápidamente no quiero enfocarme en qué es BIM el día de hoy, voy a rápidamente contar qué es BIM de pronto para la empresa, para lo que nosotros desarrollamos, por cómo nos hemos desarrollado como empresa, unas breves definiciones que es importante que tengan en cuenta o que tengan claras para esta charla, muy cortas, y empezamos, digamos, con la materia dura, ¿no? Características de qué es el proceso de coordinación BIM en obra, cuáles son esas herramientas o cuáles son más bien las características de esas herramientas que necesitamos para conseguir que el BIM sea efectivo en obra, quiénes son esas personas que nos acompañan realmente en ese proceso y quiénes son los ideales para que logremos los objetivos, o quiénes son esas personas que además de no ser directamente involucrados en BIM, sin saberlo al día de hoy, si es que no lo sabían, nos pueden aportar un montón a que los resultados sean los que deseamos. Y finalmente, yo creo que a nivel de estas etapas de descripción, tenemos la de proceso, que para mí es lo más importante, el proceso del cual debe tener una coordinación BIM mínimo, y obviamente aquí lo vamos a hacer muy resumido para que ustedes con base a él se puedan guiar y puedan construir su propio proceso dentro de sus organizaciones, o puedan empezar a tener una vista de lo que es un proceso de coordinación BIM bajo los diferentes estándares y bajo las diferentes guías que aquí pueden ver citadas dentro de esta misma diapositiva. Y finalmente, como era de esperarse, pues les vamos a contar un poco de esos beneficios que nosotros hemos vivido, ¿cierto? Vamos a dejar a un lado lo utópico y lo bonito del BIM, vamos a contar los beneficios que nosotros tenemos hoy en día en nuestra empresa y con nuestros clientes, para que ustedes también, la verdad sea dicha, se antojen un poco de estos resultados, ¿no? Entonces, para empezar, pues la breve introducción, básicamente quiero resumir para nosotros BIM SaaS qué es el BIM. Y el BIM lo resumimos en 3 pilares muy importantes: procesos, personas, herramientas. Obviamente este orden no es coincidencia, por supuesto lo tenemos premeditado. Procesos para nosotros es fundamental. Una metodología como lo es el BIM sin un proceso definido
no va a cumplir los objetivos que tenían y muy probablemente, no voy a asegurar el fracaso, eso no lo puedo hacer, pero muy seguramente va a ser un camino muy entorpecido por los errores y por las ausencias de un plan de gestión claramente definido. Entonces, para empezar, cuando querramos hacer cualquier aplicación de BIM, necesitamos un proceso claramente documentado del cual todas las personas tengan conocimiento y que sea nuestra base, nuestro esqueleto, para no depender de héroes, sino para depender del mismo, del proceso. Luego de eso vienen las personas, indiscutiblemente las organizaciones somos en personas, y esas personas deben tener ciertos conocimientos en la herramienta, ciertos conocimientos en la metodología y ciertos conocimientos en la estrategia que busca dicha empresa o dicha organización a la hora de implementar BIM. Entonces, aquí debemos tener gente con experiencia en BIM, por supuesto, pero para el uso de BIM que vamos a ver hoy es fundamental, y es que no puede faltar la gente y los profesionales que tienen toda la experiencia en obra. Sin esos profesionales, pues por supuesto, una coordinación BIM en obra se quedaría en coordinación BIM y creo que ahí queda claro que quedamos bastante cojos. Y por último, las herramientas. No creo que las herramientas sean poco importantes, pero sí en estas paticas realmente las herramientas se tienen que acomodar a nuestros procesos y a nuestras personas. Si después de definir nuestros procesos, nuestras personas, caemos en cuenta que X o Y software nos conviene más, pues bienvenido sea. Pero el software simplemente va a ser esa herramienta final para dar la estocada final a un proceso que ya viene completamente madurado y completamente ejecutado o planeado por parte de las personas involucradas. Por supuesto, aquí este logo que está aquí arriba a la izquierda no es coincidencia. Nosotros creemos fielmente que el BIM debe estar fielmente apoyado en la gerencia de proyectos, ¿cierto? Creemos que todo este tema de gestión del cambio, de apropiada gestión de la triple restricción de la gerencia de proyectos, alcance, tiempo y costo, BIM busca siempre, permanentemente, estar cuidando esos mismos intereses, solamente que nos trae unos temas un poco más novedosos, no quiero llamar necesariamente innovadores, pero novedosos que permiten que la industria se empiece a digitalizar un poco y de esa misma forma empiece a gozar de lo que es esa optimización por medio de estas herramientas y estas metodologías. Cuando iniciamos ahora sí a hablar de BIM, ya tenemos claro qué es, necesitamos saber para qué lo vamos a implementar, ¿cierto? No es lo mismo empezar a comprar herramientas, empezar a contratar personal y empezar a implementar si no tenemos claramente definido qué es lo que queremos con el BIM, qué es lo que buscamos. Si no hacemos un trabajo de introspección y miramos, oiga, a mí qué dolor tiene mi empresa, qué dolor tiene mi proyecto, para saber yo realmente qué necesito del BIM. Y para esto simplemente quiero citar una filosofía de Simon Sinek, si la conocen seguramente varios y no se la recomiendo que la revisen, de Golden Circle. Básicamente es una filosofía que para lograr los objetivos que queremos se tiene que hacer ciertas preguntas. Por supuesto, siempre tenemos que iniciar preguntando ¿qué vamos a hacer? Pues claro, ¿qué vamos a hacer? Es un resultado justamente de lo que definamos en el proceso. El proceso va a responderle a ustedes como empresas qué es lo que van a hacer. No vamos a depender del día a día, de la incertidumbre, de lo que vaya pasando. Vamos a tener un proceso claramente definido, secuencial y obviamente que tenga una programación clara y unos hitos claros para saber qué es lo que vamos a lograr. Debemos responder, por supuesto, a la pregunta de cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cómo vamos a lograr que ese proceso que definimos y como esa estrategia que planteamos se vaya a cumplir? Y aquí juegan un papel fundamental, lo que les mencionaba, los otros dos pilares, personas y herramientas. Esto es fundamental. Pero entonces cuando ya tenemos estas cosas, empieza uno como a decir, Mateo, pero seguro eso era claro, seguramente eso era obvio. ¿Dónde está la razón de ser del BIM? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a aplicar? Y ahí es cuando ustedes tienen como equipo que trabajar y pensar en esos resultados que están buscando a la hora de hablar del BIM, ¿vale? Entendiendo esto, es importante también aclarar, hoy vamos a ver un uso de BIM supremamente fundamental. Es decir, cuando ustedes empiecen a permear en el mundo del BIM, les robo un segundito, cuando empiecen a meterse en el mundo del BIM y cuando empiecen a darse cuenta de la cantidad de opciones que tienen de usos BIM que pueden disfrutar en sus empresas o que pueden empezar a gestionar para implementar, también se pueden sentir abrumados, ¿cierto? Estamos hablando, si mal no estoy, en el último conteo que hicimos en las mesas de trabajo, de unos 24 usos BIM que existen alrededor del ciclo de vida del proyecto, pero nosotros, como empresa, y aquí hablo propiamente de nuestra organización, nos hemos dado cuenta, probando con nuestros clientes, con los proyectos que más usos BIM abarcan, con los proyectos que menos usos BIM abarcan, que el principio de Pareto juega un papel importante también en el BIM. No sé si lo conocen, tampoco lo voy a explicar a profundidad, pero rápidamente el principio de Pareto dice, oiga, no siempre abarcar mucho realmente representa la cantidad de cosas que ustedes deberían abarcar para conseguir la mayor cantidad de resultados.
y creo que este principio le aplica principalmente y fundamentalmente al uso de la coordinación BIM. El uso de la coordinación BIM, un buen modelo y una muy buena gestión del plan de obra y extracción de cantidades es un 20% de los usos BIM, pero les aseguro, por experiencia propia, que representa un 80% de los beneficios tangibles que le puede generar el BIM a un proyecto. Oiga, Mateo, ¿y el resto de los 80? Pues claro, el resto de los 80 usos BIM nosotros los hemos aplicado, hemos tenido la oportunidad de trabajar con empresas súper proactivas y hemos logrado implementar mayor cantidad de usos, pero nos hemos dado cuenta que esos resto de 80% de usos BIM realmente se traducen en un 20% del ahorro tangible. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a pensar en esas empresas que hasta ahora van a empezar y les queremos decir en este momento, venga, la coordinación BIM es su primer mal a atacar, es su primer mal a enfrentarse y pues la idea de esta charla es que justamente ustedes puedan enfrentarse a ese gran terror, digo yo, porque se siente terror cuando se habla de este uso BIM, pero realmente lo práctico que puede llegar a ser cuando uno lo define bien y cuando uno lo pone bien claro en un proceso, ¿vale? Como les decía, unas breves definiciones que hoy voy a mencionar en repetidas ocasiones y seguramente nos ha pasado en otras ocasiones, se tiende a confundir estas dos palabras claves que voy a utilizar el día de hoy. Una, por supuesto, es integrado y otra, colaborativo. BIM es una metodología de trabajo que tiene como caballitos de batalla estas dos palabras. Trabajo integrado, quede claro definirlo, que es un trabajo en el cual las personas trabajan en un mismo ambiente común de datos, ¿cierto? Probablemente una nube, probablemente un servidor más sofisticado o probablemente versiones de nubes y servidores un poco más anteriores que estén bien gestionadas, también puede ser una solución correcta, ¿cierto? Pero estamos todos trabajando en ese ambiente común de datos con ciertos permisos de, hey, no necesariamente en todos los archivos, no necesariamente en todas las áreas podemos participar, pero en todas las áreas probablemente podemos ver, o al menos en la mayoría de áreas. Y al tener esta visibilidad frente a las diferentes áreas que están trabajando en el proyecto, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que el trabajo empieza a tener también más sentido a nivel de ingeniería o creativa, ¿cierto? Entonces vamos a tener mucha más interacción entre y mucha más claridad y transparencia entre las diferentes áreas de trabajo. Y el trabajo colaborativo, por otro lado, son esas instancias en que estando en este trabajo colaborativo, es necesario decirle a varios o algunos especialistas que trabajan en un mismo entregable. Y un mismo entregable no necesariamente hacemos referencia a un solo archivo para que cuando vaya yo desarrollando se vaya a crear esa confusión, pero sí en ese proyecto que consolida una serie de documentos. El ejemplo más común que vamos a hablar hoy es esos diseños, esos modelos de cada diseño que tenemos por aparte, los traemos a un único modelo, ¿cierto? A un único modelo paramétrico y podemos todos trabajar en pro de que ese proyecto sea constructible, ¿cierto? Recuerden, cada diseño, cada diseñador, por supuesto que tiene su expertise y es más, es supremamente valioso, pero cuando les ayudamos por medio de las herramientas a nuestros diseñadores a verse con las demás especialidades, nos damos cuenta que hay un espacio para la mejora, ¿cierto? Que hay un espacio para una mejora continua, para la optimización en muchos casos, y pues esto es importante entenderlo. Entonces, esta es la gran diferencia entre estos dos términos que hoy voy a estar repitiendo reiterativamente y muchos podrán pensar que son sinónimos y aunque son muy parecidos, tienen condiciones diferentes, ¿vale? Entendiendo este contexto, entendiendo las definiciones, vamos a entrar, como les dije, al pique para, a lo que venimos. Y vamos a hablar del uso BIM de la coordinación en obra. Entonces, ¿qué características tiene este uso BIM? Primero, es un proceso que debe tener un factor clave, comunicación. Es importantísimo para este proceso la comunicación entre disciplinas. Aquí no funciona como lo hacíamos de manera tradicional, que el diseñador le mandábamos un par de planos, de pronto el arquitecto le compartía el proyecto hidrosanitario al eléctrico, el eléctrico revisaba, miraba cómo acomodaba sus redes de acuerdo con esas redes y volvía y entregaba. No, no podemos fragmentar esa información. No porque realmente ese proceso no llegara necesariamente a un resultado positivo, sino porque perdemos tiempo y tiempo en esta industria es dinero, ¿cierto? Entonces tiene que ser un proceso completamente transversal, un proceso en que logremos involucrar a las personas a un proceso colaborativo, ¿cierto? En donde ellos estén claramente enterados de todo lo que pasa en el modelo. Ahora bien, sabemos que estar todo el tiempo conectados a un proyecto y menos con este mundo galopante donde estamos todos participando de A2, de A3, de A4, no sé cuántos aquí tengan a cargo más de 5 proyectos en su cabeza. Entonces lo importante es que estos mismos ambientes común de datos pues le van a permitir a uno almacenar la información. Oiga, me perdí un día, me perdí 2 horas, me perdí 3 horas de mi proceso,
rápidamente la nube me va a poder, o rápidamente el ambiente común de datos que escojamos, me va a poder a mí hacer la trazabilidad de lo que ha venido pasando. Y aquí muchos verán el logo de WhatsApp y verán el logo de correo y algunos empezarán a debatir internamente de si estos realmente son medios de comunicación asertivos y nosotros los colocamos acá porque nos hemos dado cuenta que también son necesarios, no necesariamente para la comunicación del proyecto, pero sí tenemos ciertas comunicaciones informales alrededor del proyecto que no necesariamente tienen que estar documentadas en un CDE y estos medios de comunicación son aceptables desde que los tengamos controlados y limitados desde los planes de ejecución BIM que tengamos para este proyecto, ¿vale? Segunda característica, esto es un proceso iterativo. La coordinación BIM es un proceso iterativo. Hay una creencia, o más que una creencia, creo que es apenas se enteran del BIM, lo primero que piensan son modelos. No son modelos, son metodología. E inmediatamente entienden que es una metodología, muchos clientes ansiosos, y los comprendo, piensan que BIM es un botón. No, es que antes había un proceso de coordinación, hoy en día, señor, usted llega con BIM y hace clic. Tampoco les vamos a vender esa bomba de humo, ¿no? Aquí básicamente el proceso que tiene que llevar una coordinación es ese proceso, donde colaborativamente vamos dejando el expertise de cada especialista, vamos adquiriendo todo el criterio, un coordinador va gestionando, vamos adquiriendo ese criterio, se plasman las soluciones, se ejecutan las soluciones, se miran los resultados y no necesariamente a la primera vamos a tener la suerte de que el proyecto quede completamente coordinado. Mucho menos si tenemos proyectos de gran envergadura, ¿cierto? Entonces, pues realmente tenemos que ser conscientes que es un proceso que tiene iteración y no por esto debemos frustrarnos, ¿vale? Tercera característica principal que nosotros consideramos que tiene este uso de coordinación es que básicamente nosotros tenemos que tener la información trazable. Y aquí yo creo que esto hoy en día ha tenido demasiada importancia. Yo creo que en una próxima oportunidad debería poner esta característica de primeras, porque hoy en día todo el mundo gira alrededor de los datos, ¿cierto? Las tecnologías 4.0, las nuevas herramientas que van saliendo, ChatGPT, de ahí para allá, todas las herramientas, todas las tecnologías y toda la innovación gira alrededor de los datos. BIM no se puede quedar detrás y mucho menos un uso BIM tan principal como es la coordinación. Las herramientas BIM que hoy en día utilizamos tienen la potencia de estar almacenando en tiempo constante o en tiempo real toda la información que vayamos adicionando, ingresando, comentarios. Esta persona me dijo tal cosa, yo verifiqué con mi gerente hizo gestión del cambio y no me puede aprobar ese cambio. Toda esa información va quedando grabada ahí. Y esto es fundamental porque a la hora nosotros hacemos toda la coordinación, seguramente quedamos empapados, llegamos ahora, ponemos el primer ladrillo y seguramente, siendo humanos, algo se nos puede olvidar. Entonces, toda la información debe quedar claramente procesada y trazada dentro de nuestro proceso de implementación de la coordinación BIM en obra. Y finalmente, debe ser un proceso documentable y pues por lo tanto debe tener una estructura, obviamente, de documentación que permita claramente almacenar los diferentes archivos que vamos a tener. Oiga, BIM también no se traduce en un solo documento, en un solo formato. Mateo, ya ahora en adelante no tenemos más archivos, entonces ya es el modelo y ya con eso consultamos todo. No necesariamente, pero que sí tenemos bajo la metodología BIM una estructura totalmente definida, que ahí les recomiendo a los que no la conocen, tenemos que conocerla, la ISO 19650 para la gestión de la información, ISO 19650, ya tenemos NTC con Icontec aquí en Colombia, entonces por favor ya es hora de que nos la aprendamos y la vayamos leyendo. Y lo que busca ahí es dejar una estructura clara de manejo de la información documental para que, si bien yo voy a llegar a obra y la idea es que no pierda más tiempo buscando ese planito que algún día me entregó el arquitecto, pues ahora tenga una documentación clara donde yo sin pensarlo y de manera intuitiva siempre llegue al archivo que necesito. Parece difícil, pero eso es lo que busca tanto estándar, tanto codificación, tanto orden, tanto web, porque finalmente logramos que sea intuitiva la navegación dentro de nuestras carpetas en un ambiente común de datos gestionado bajo la metodología BIM, ¿vale? Entonces, esto no es la excepción para la coordinación, porque en la coordinación surgen varios tipos de archivos, los cuales lo mejor que podemos hacer es tenerlos claramente protocolizados en nuestro CDE, ¿vale? Cuando ya tenemos en cuenta estas, digamos, características que debe tener un proceso, que tiene un proceso y para que ya después no nos sorprendan cuando estamos en un proceso ya de desarrollo, ahora tenemos que empezar a ver cómo se van manifestando los pilares que les mencioné anteriormente en esta metodología. Entonces, a nivel de herramientas,
principal y era de esperarse con BIM, necesitamos un buen canal de comunicación, ¿cierto? No tenemos ninguna marca que prefiramos. Yo personalmente he probado con los proyectos que les he mencionado varias plataformas, todos tienen sus pros, todas tienen sus contras, algunas me funcionan mejor que otras, entonces aquí el tema no es tanto de la herramienta, sino de las características que deban tener, ¿cierto? Necesitamos tener herramientas donde no solamente nos gestionen la información, sino que nos gestionen las comunicaciones, nos agilicen las notificaciones entre el personal del equipo, que si a mí me hicieron un cambio rápidamente le notifique a los que hago abajo les afecta ese cambio, que si en obra hacen un cambio, el caso más común, pues rápidamente esa información le llegue a los responsables para que, nuevamente, ahora el residente, el director de obra no asuman riesgos, ¿cierto? Por no tener información, sino que inmediatamente se le puedan consultar a las personas especializadas en dichas disciplinas que necesitemos y de esta manera el riesgo se minimiza, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante, todo lo que tengan de comunicación pueden funcionar, no necesariamente les dejo un tip y cualquier cosa, pues al final de esta presentación van a quedar mis contactos, pero no necesariamente tienen que ser plataformas pagas. Si tienen el músculo financiero, hagámoslo. Si no lo tienen, también existen unas gratuitas de excelente función. Entonces empiecen a darse cuenta que el BIM realmente es para todos, ¿vale? Y pues por otro lado, nuestros softwares, nuestras herramientas ya de pica y pala, y más en este caso de coordinación que vamos a necesitar, aquí por ninguna razón no hay ninguna, los tamaños son netamente yo como ingeniero intentando acomodar aquí los logos de las empresas, pero no hay ninguna prioridad, no hay ninguno mejor que otro. Básicamente hay softwares de casas de software, digamos, un poquito más cerradas, otras de tiradas más hacia el Open BIM, ¿cierto? Y todas son perfectamente útiles para un proceso de coordinación. Lo importante de estas herramientas son las características. Deben detectarnos colisiones, deben de hacer trazable el proceso, que ese proceso de ir solucionando vaya permitiendo trazabilidad. Si es un software que cada vez que vamos avanzando se le olvida que hicimos la reunión pasada, no es el más ideal. Y si es un software, por lo contrario, que no te permite visualizar mientras vas solucionando y no te permite tener trazabilidad y facilidad a la hora de expresar una solución, pues tampoco necesariamente va a ser el ideal. Entonces aquí hay varias opciones que ustedes tienen en el mercado que les pueden brindar esas herramientas para poder ir pensando para escoger en su empresa como la coordinadora de sus proyectos. Personas, nuestro siguiente pilar. Aquí rápidamente yo creo que los que han tenido oportunidad de leer las guías del BIM Forum, pues ya tienen un poco de conocimiento de estos roles. Los que no, los invitamos por favor a revisarlas, están en proceso de actualización, pero igual las que se emitieron en el 2018 siguen muy vigentes, entonces las invitamos a revisarlas. Y rápidamente, sí es importante en un proceso de coordinación los roles BIM, sí es fundamental. El BIM Manager con su rol estratégico, haciendo todo el plan de acción para esa coordinación BIM, teniendo obviamente esa experiencia, ¿cierto? Que le va a brindar a que el proyecto no flaquee por ninguna ausencia del proceso, que yo les he dicho que es tan importante, ¿cierto? El coordinador BIM, que es esa persona ya encargada como tal en el momento del proyecto de esa coordinación, ¿cierto? Ya es el encargado a nivel proyecto, no a nivel organización. Y finalmente, pues nuestro equipo de producción, que es fundamental en el BIM. Son digamos, como que los bloquecitos que van armando este rompecabezas. Modelador BIM, que nos ayuda con toda la producción de lo que son obviamente los modelos paramétricos que todos conocemos hoy en día como BIM, y lo que es especialistas técnicos, que básicamente son estas personas que nos van a estar brindando su conocimiento, o el especialista BIM per se, gestionando la información que salió de producción, siempre acobijados por el respaldo y por el acompañamiento del coordinador. Sin embargo, hoy estamos hablando de coordinación BIM en obra. Y aquí, estos 4 roles, con toda la experiencia BIM del mundo, pero sin experiencia en obra, puede que no nos traigan muy buenos resultados. Para yo poder decir que puedo coordinar un proyecto BIM en obra, debo tener experiencia en obra, porque los modelos, aunque son gemelos digitales de lo que se va a construir en la realidad, pues realmente van a ser construidos, no van a aparecer así como aparecen cuando abrimos ese archivo, ese modelo, pum, y aparece ya el modelo completo. No, ese sí lo vamos a tener que construir. Entonces tenemos que tener personas que sepan los procesos constructivos, que entiendan las partes de construcción, que entiendan las logísticas de construcción. Entonces es fundamental que el equipo de obra que tiene todo ese conocimiento y que de pronto al día de hoy, si me equivoco, perdónenme, pero si al día de hoy no conocen mucho del BIM, pues sí, les decimos que igual los necesitamos en este proceso, porque el conocimiento que ustedes tienen en obra solo lo saben ustedes. ¿Sí? Entonces los invitamos a que siempre compartan en estos espacios de coordinación BIM, porque van a ser fundamentales para el uso y sus resultados. Y esas personas, como ya era de esperarse y como lo mencionaba anteriormente, debemos limitar a que su comunicación deje de ser individual.
Cuando empieza obra, empieza un poco la angustia, empieza un poco el corre-corre, imprimimos nuestro programa y lo pegamos en el casino y empezamos a pensar, bueno, primero eso es una pésima práctica, otros miembros de la sala ya tendrán oportunidad para hablar de lo importante y lo dinámico que es el programa, pero hacemos muchas veces esto y empezamos la comunicación uno a uno. No hay trazabilidad, simplemente yo le pregunto a alguien, el arquitecto me responde a mí, luego yo le explico a alguien, ese alguien vuelve y le pregunta al otro arquitecto y empiezan a haber fragmentaciones de la información y se empieza a perder esa información que podría a todos traernos gran beneficio. La misma pregunta que hago 10 veces, quizás solo la tengo que hacer una vez y ya el resto del proyecto simplemente la deben consultar en el modelo. Entonces, si yo aprovecho esa característica y siempre me remito al modelo para hacer mis preguntas, seguramente voy a agilizar ese proceso mismo mío, mi rendimiento, y me voy a poder dar tiempo a mí como residente, encargado de concentrarme en ser más efectivo en obra, concentrarme en los rendimientos de obra, concentrarme ahí y no estar en búsqueda de información, que es algo crítico que nos pasa en nuestros proyectos de construcción. Luego que entendemos ya herramientas y personas que van a participar de esta bonita experiencia del uso de la coordinación BIM en obra, ya vamos a hablar ahora sí del proceso. Entonces, ahora sí, si están por ahí anotando, por favor, ahora sí, con más atención, enderecense en esa silla, porque aquí ya viene un poco de lo que es ese paso a paso para esa coordinación eficiente. Si han tenido experiencia con coordinaciones, todos coordinamos, yo he encontrado 1000 procesos distintos para hacer las coordinaciones, no pierden nada poniendo atención a este proceso, las puntualidades de lo que les voy a mencionar, a nosotros nos han traído grandes resultados y esperamos que a ustedes y a sus organizaciones también. Entonces, lo primero para entender un proceso, nosotros sabemos que cuál es nuestro BIM. ¿Qué debemos recibir para una coordinación BIM? Porque muchas veces llegamos a obra y como ya estamos entonces hincando los pilotes o prefabricando los pilotes, empieza el afán y empezamos a trigger, todas las personas empiezan a trabajar, todos los modeladores empiezan a construir, todos empiezan, y no nos tomamos tiempo para revisar si estamos listos para una coordinación y por lo tanto, si no hemos hecho una coordinación BIM, ¿realmente estamos listos para arrancar a construir? Probablemente no, vamos a tener un riesgo grandísimo de perder dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a necesitar, mejor dicho? Primero, un modelo bajo protocolo. Es importante, muchos de ustedes ya van a empezar a contar con especialistas, yo ya conozco varios de altísima calidad, o diseñadores que ya diseñan en BIM y que se están metiendo en este mundo del BIM como debe ser, de primeras, ¿cierto? Entonces, eso es muy valioso. Sin embargo, si mi diseñador hidráulico es un BIM crack y el eléctrico es otro genio del BIM, pero ellos dos no tienen un mismo protocolo de modelado, no necesariamente su resultado me va a funcionar para una coordinación BIM. Entonces, cuando hablamos de un modelo bajo protocolo, no es solamente que yo tengo mi protocolo, el hidráulico tiene su protocolo, el eléctrico tiene su protocolo, el mecánico tiene su protocolo, sino que todos compartimos un protocolo en el que estamos seguros que los modelos van a estar modelados en el mismo pica-pala y que cuando yo lo lleve a una coordinación va a hacer sentido que los modelos se integren porque comparten una información básica, ¿cierto? Aquí es fundamental recordarles que la parte gráfica, uno se tiende a engañar con el físico, y esto pasa también en la vida personal, se puede ver divino el modelo, pero debemos revisar la información. BIM, sus siglas, su principal motivo es Building Information Modeling. Información es fundamental. La parte gráfica, claro, es súper útil y de pronto hoy en día es súper novedosa, pero la información que contengan estos modelos es fundamental. Entonces, si estos modelos no están bien georreferenciados, si no tienen bien claro qué apartamento hacen parte, de qué subproyecto hacen parte, cuál es su uso, cuál es su fabricador, cómo es su instalación, todos estos datos no necesariamente vamos a poder tener una solución en el proceso de coordinación limpio y transparente, ¿vale? Aparte de esto, por supuesto, yo creo que hay mucha gente que lo obvia, pero a mí me gusta siempre traer la cabalidad, diseños que cumplan normativa, diseños que claramente cumplan las normativas de las diferentes entidades de servicios, de las diferentes entidades reguladoras, que no vamos a tener problemas con diseños que hay eléctrico compartiendo ducto con gas o que haya una red de agua pasando por encima de una caja eléctrica de media o alta, ¿cierto? Que son temas que ya están restringidos, pero muchas veces, por simplemente el eléctrico no saber que por ahí va un tubo o viceversa, pues pasan, ¿cierto? Entonces esto tiene que ser diseños que tengan eso claramente prepensado y finalmente toda la información anexa que le pueda, repito, información, voy a decir información hasta el cansancio, pero creo que es clara su necesidad,
vamos a tener que necesitar también todas las partes técnicas que nos puedan brindar los diseñadores, todas las herramientas, todo lo que nos puedan brindar de fichas técnicas, especificaciones, datos, porque esto va a ser mucho más fácil para cuando nuestros contratistas y nuestro equipo de obra empiecen a recibir la información, ellos inmediatamente en su conocimiento empiezan a preguntar, ¿y ese qué tablero es? ¿Cuál tablero es? ¿El de tanto por tanto? Esos tableros también van siempre a tal altura. ¿Qué dijo el diseñador? Entonces, esto es importante tenerlo claramente mapeado entre nuestros insumos. Por eso hablamos de información sí, pero protocolizada, ¿vale? Después de que tenemos claro que esos insumos, pues vamos a hacerle un zoom in al modelado. El modelado, como todo proyecto y como cualquier otra industria su propósito sea desarrollar un producto, ¿cierto? El problema no lo podemos tocar grandote. Es decir, en la industria de los carros no se arranca, usted es el encargado de todo el carro, ¿no? Hay alguien que está encargado de diseñar el motor, hay alguien que está encargado de diseñar la parte interna, hay alguien que está encargado de coordinar y arreglar todo lo que sería el baúl, no sé por qué hago ejemplo de carros si no soy más expertos, pero ya cuando hablamos de los edificios pasa igual. Si yo ataco el proyecto de manera completa, como un todo, me voy a encontrar con un problema muy difícil de abordar, ¿cierto? Mientras que si yo logro definir muy bien nuestros proyectos, cómo están claramente subdivididos, cuáles son esas partes típicas, cuál es ese motor, cuál es ese rodamiento, cuál es esa llanta, y empiezo a concentrar los equipos de trabajo en diferentes partes más pequeñas, son subproyectos que son mucho más controlables y mucho más coordinables, y el avance de cada uno de ellos, a final de cuentas, va a seguir cumpliendo el mismo resultado, que es ir a por el todo, ¿cierto? Pero de una manera organizada. Hablando de esto, entonces es importante que los modelos que lleguen a obra los tengamos claramente tipificados para que primero, aquí si hay personal de obra o directores de obra o residentes de obra lo van a tener clarísimo, es importantísimo saber cuántos tipos hay, cómo son, porque es que ese tipo yo lo construyo una vez, residente y director tienen una memoria fotográfica y lo construyen otra y otra y otra vez. Entonces, ¿qué pasa si en vez de coordinar el piso 23 veces, si es que tiene 23 pisos, o en este caso 15 veces, nos concentramos juiciosísimos a coordinar un tipo que se repite las 23 veces y sacamos adelante un buen porcentaje de avance del proyecto, ¿cierto? Entonces, la división de estos modelos pensados en partes mínimas, unidades mínimas de tipicidad y llevarlas a coordinación, esto es fundamental. Entonces, esto es para que lo tengan clarísimo. Y una vez tenemos esto y ya tuviéramos entonces un modelo de una parte, de un prototipo listo para ir a coordinar, pues tenemos que tener ciertas características un poco más, unas herramientas un poquito más de forma que de fondo, pero que son fundamentales. Una que a nosotros nos gusta siempre, y creo que cada vez que los que se han encontrado con un proceso de coordinación deben tenerlo clarísimo, que es el tema de asignar distintos colores a las distintas redes. No es lo mismo ver todos los colores en el mismo PVC o en el mismo NMT o en lo que sea, en el material que nos haya tocado las redes, que a veces uno se confunde, si en la misma obra uno empieza a ver todos y no sabe de qué son, pues mucho menos en coordinación, en una pantalla digital, donde empecemos a ver un proyecto que a veces al principio nos cuesta inclusive navegar digitalmente en los modelos y no sepamos qué es cada uno de estos elementos, ¿cierto? Entonces los colores son fundamentales. Todos los estándares que hablan de coordinación o que hablan de usos BIM aguas abajo del diseño, hablan de que tenemos que colocar color a esa cosa, tenemos que colocarle color a eso para que haga sentido y para que todos con los colores tengamos clarísimo qué es lo que estamos viendo tan pronto nos muestran una foto, tan pronto nos muestran una imagen, tan pronto nos muestran un plano. Cuando veamos esos colores, ya todos de manera consensuada vamos a saber qué es lo que significa, ¿cierto? Y por otro lado, hay que tener cuidado a la coordinación en proyectos complejos, si aquí tenemos equipos de empresas de proyectos de alta complejidad, me van a entender, de la logística de obra. Es decir, yo probablemente sí voy a construir un edificio nuevo, pero hay casos en los que voy a construir un edificio nuevo partiendo de una estructura vieja o que vamos a tener estructuras temporales durante el proceso de construcción. Hay que tener claramente, nuestros modelos deben tener claramente definido cuándo se crea cada elemento y cuándo se derriba cada elemento, si es que se derriba o si ya son elementos que quedan en el edificio para su operación, pues que no se derriban, porque todo esto ayuda a entender cuáles de esos elementos nos llevamos ahora. Nos ha pasado mucho que con proyectos complejos, el diseñador estructural genera varias estructuras temporales, nosotros las llevamos a un proceso de coordinación, hacemos toda una coordinación alrededor de un elemento, cuando el estructural dice, ay, yo no había colocado el tema de las fases claro y ese elemento lo vamos a construir como por 2 meses y lo demolemos. Pucha, perdimos el trabajo y el tema de lo que llevamos de coordinación. Entonces también es súper importante cuando ustedes ya les estén en un proceso de coordinación,
mirar colores y mirar fases. Eso para nosotros han sido de los dos factores más importantes a tener en cuenta. Obviamente hay muchas variables que no estoy teniendo en cuenta porque en la etapa de modelado también hay unas restricciones que dependen netamente del modelador, pero esto que depende un poco más del coordinador si queremos dejarlo. Una vez tenemos estos preliminares como tan vanos, por decirlo de alguna forma, listos, empezamos ya a escudriñar en esas cosas que ya son un poquito más del uso propiamente, ¿cierto? Propiamente el ambiente de coordinación. Proceso de coordinación, el ambiente de coordinación es clave. Y tenemos que tener claramente definido, ¿cierto? Claramente definido qué es lo que vamos a buscar en esos ensayos de colisiones o en esas colisiones que vamos a buscar, para qué las vamos a buscar y qué posibilidades tenemos de encontrar. Entonces aquí simplemente para informarles, muchos de los softwares que tenemos manejan estas mismas búsquedas de colisiones, entonces pues vamos a generalizar, pero pues igual es importante, es más bien revisar cuáles necesitan ustedes. Las colisiones geométricas, que son colisiones, dos elementos que colisionan, clarísimo, creo que es la que todos esperaban hablar. Colisiones suaves, que son esas colisiones en las cuales no colisiona el elemento, pero hay, por ejemplo, redes que necesitan una por norma, que no, o por temperatura, o por temas de diferentes calibres técnicos, que no se le acerque ningún elemento a X distancia. Los softwares hoy en día nos permiten decirle eso. Este elemento no se le puede acercar nadie a 5 centímetros, 10 centímetros. Y el identificarnos y decirnos, mire, por allá, cuando cambió de dirección, subió, bajó y se metió en el ducto, se nos está acercando un tubo de gas a esta distancia. También podemos identificar ese tipo de colisiones. Podemos identificar colisiones de logística. Es decir, oiga, probablemente cuando yo vaya a fundir esta losa, seguramente si la fundo y no puse las tuberías, esto los que han estado en un proceso constructivo van a decir, Mateo, es imposible que se nos olviden, pero es un ejemplo que no me ha pasado, pero he escuchado colegas que les han pasado. Entonces es importante coordinar teniendo en cuenta que antes de fundir, pues van a estar las tuberías. Entonces todo esto es importante tenerlo en cuenta. Yo hice el ejemplo más vano, pero a macroproyectos, la torre grúa, la retroexcavadora, tenemos que tener claro para que cierta maquinaria se va a movilizar para poder llegar hasta allá y construir en el pilotaje, ¿cierto? Entonces, si no pensamos también con esa mentalidad de logística constructiva, el modelo va a ser divino para armar digitalmente, pero un terror para modelarlo en la vida real. Y finalmente, una que es un poquito más propia de un error en el área BIM y es duplicados, pero esto es normal, a veces en el modelado, después de modelar yo no sé cuántos tubos por pequeño que sea el edificio, pues muy probablemente quede un tubo exactamente en el mismo lugar de otro tubo y la misma instancia y todo. Entonces también los softwares de coordinación permiten hacer una depuración de este tipo de colisiones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de inmediato? Y para que no se nos vayan a preocupar acá, nosotros en la experiencia de los edificios, para que se den un aproximado, por cada piso del edificio, más o menos la relación es los metros cuadrados que tenga esa planta, más o menos eso vamos a tener de colisiones. Es decir, en los edificios que hemos tenido de plantas de entre 800 y 900 metros cuadrados, ya tenemos por experiencia que nos van a salir aproximadamente esos 900 colisiones para coordinar. Y eso en los casos con los que hemos trabajado con nuestros diseñadores de mucha experiencia en BIM de todos los cuidados a la hora del diseño. Entonces, creo que nos empezamos a dar cuenta que nadie está exento de tener este tipo de problemas. Y por lo mismo, sabiendo que ya llegamos a la mínima unidad, que sea el piso tipo, por ejemplo, pues debemos empezar a ser muy estratégicos en cómo las vamos a abordar. Tenemos que priorizarlas, ¿cierto? Los softwares permiten también esto, porque ellos no solamente nos detectan colisionó o no colisionó, sino que te dicen cuánto colisionó, ¿cierto? Cuánto es ese margen de la colisión, cuánto es esa tolerancia de lo que alcanzó a embeberse un elemento en el otro, y eso nos va a permitir a todos entender cuáles son críticas, porque si una colisión más de 10 centímetros, aquí los que están en obra pues se imaginarán, más de 10 centímetros es un tubo completamente metido en una columna o viceversa, ¿cierto? Estoy hablando de su área efectiva, por supuesto, de colisión. Entonces, pues claramente tenemos que revisar eso para ser muy efectivos a la hora de gestionar esta información, pues tener una priorización muy clara. Otros temas que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar un proceso de coordinación puro y maduro es que tenemos que organizar los combos que vamos a hacer. Combos puede ser una palabra de pronto muy técnica de mi organización, pero básicamente nosotros tenemos que empezar a revisar cuáles son esas parejitas de disciplinas que vamos a hacer. Seguramente vamos a probar todas con todas, pero ¿qué diferencias tienen? ¿Qué tolerancias podemos ser admisibles a que tengan? Si probablemente yo hago un clash, una detección de colisiones entre arquitectura y estructura al milímetro, probablemente con tanto pañetico que se cruza, probablemente con las puertas, con las ventanas, con tanta
elementos que se embeben dentro de otros, pues probablemente va a tener una gran cantidad de colisiones. Nosotros, igual les invito a que revisen y tengan la experiencia de vivir las dos tolerancias, pero nosotros en la empresa estamos acostumbrados a que todo lo que es arquitectura y estructura debe estar de 1 centímetro para arriba para que sean colisiones realmente válidas y no empecemos a encontrarnos con el doble de colisiones porque tenemos colisiones que realmente no van a pasar. ¿Sí? Que realmente no va a pasar que un pañete colisione con una columna, eso no va a pasar. Entonces, pues realmente empezamos a ser un poquito más flexibles cuando estas dos disciplinas se encuentran. Pero ya cuando entramos en disciplinas de detalle, como lo son el eléctrico, el hidrosanitario, y empezamos a correr colisiones, nos damos cuenta que tenemos que ir mucho más al milímetro, porque el área efectiva de colisión de un diseño hidrosanitario es el espesor del tubo. Y si el espesor del tubo muchas veces es menor que el centímetro, pues me puedo esperar que muchas colisiones importantes vayan a estar por debajo del centímetro, ¿cierto? Entonces es importante que a la hora de definir esos grupos de colisión tengan en cuenta estos consejos que le doy para que de por sí, aunque hay que hacer un filtro, de por sí salga ya prefiltradas el ejercicio de la coordinación, ¿vale? Y finalmente, muchos, por no decir todos, absolutamente todos, sí, los softwares de coordinación tienen una gestión interna porque nosotros, aunque el software es muy bueno para todo lo que es lógico, para lo que ya no es tan lógico, él pierde entendimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros siempre vamos a tener que hacer un recorrido de obra virtual y esto se va a empezar a ver y ya no vamos a hacer solo recorridos de obra per se, sino que vamos a hacer recorridos de obra visual, donde vamos a empezar a recorrer el modelo y nos vamos a empezar a dar cuenta que hay cosas que no necesariamente son colisiones, pero que al verlas, ingenieros, residentes, directores, todos los encargados de cada especialidad se van a dar cuenta que eso no lo pueden construir así, no tiene ningún sentido. Más adelante vamos a ver un par de ejemplitos para que me hagan entender, pero lo que quiero decir con esto es que el software también permite que uno vaya gestionando esos elementos, esos incidencias, esos conflictos que sin ser colisiones geométricas, pues son importantes de gestionar. Entonces también es importante que ustedes tengan muy organizadito ese centro donde van a manejar esas foticos de esas instancias críticas, tengan un ambiente común de datos interno al modelo de coordinación bien claro, para que no se nos vayan a quedar por fuera tampoco estas colisiones que son de gran importancia y de mayor valor. Luego de que entendemos este contexto general de los preliminares, y entonces ya con estos tips, si ya los conocían, genial, si les di algo nuevo también, entonces anótenlo por ahí. Y ahora sí empezamos con el proceso de detecciones de colisión, ¿vale? Cuando ya empezamos con ese proceso de detección, tenemos que tener cuidado. Advertencia. En la coordinación hay muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Ya les voy a dar algunos de los ejemplos que nosotros como empresa nos hemos encontrado de gran cantidad, pero pues que a ustedes les viene bien tenerlos en cuenta. Y esto es fundamental hacerlo porque muchas veces, si pensamos en el proyecto como un paciente, corremos el ensayo de colisiones y vemos ese clash de 10.000 y 12.000 colisiones y pensamos que el paciente es terminal, suspendemos el proyecto, nos angustiamos, no dormimos y realmente muchas veces este proyecto probablemente no estaba terminal. Probablemente este proyecto simplemente tenía un par de males, un par de enfermedades. Es importante filtrar realmente cuál es el dolor del paciente para poderlo diagnosticar, ¿cierto? Entonces vamos a ver en esa detección que vamos a identificar colisiones, vamos a filtrar esas colisiones y una vez sí tengamos esas colisiones filtradas, ahora sí respiramos, nos damos cuenta que pues obviamente no estábamos perfectos, pero que realmente es lograble la coordinación y empezamos a asignar quién es el responsable de darnos el criterio para solucionar qué colisión. Primer falso positivo que nosotros nos hemos encontrado, hay ciertos softwares, no son todos y no son todos los formatos, pero que a la hora de exportar esos modelos que llevamos a la coordinación, tienen como un pixelado, ¿sí? Algo así como ustedes cuando toman una foto y si no es de buena calidad hay píxeles, entonces ya la cara no se me ve redondita, sino que se me empieza a ver como unos cuadraditos alrededor de la cara, igual le pasa al modelo. Entonces empezamos a tener estas diferencias de unos modelos que son un poquito más vectoriales, un poquito más sí, ásperos en su definición geométrica y otros que son más redonditos. Y cuando tenemos estas diferencias, solo por esta diferencia que ustedes están viendo en pantalla, nosotros hemos evidenciado hasta un 20% más de colisiones, ¿cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado que si finalmente por tema de hardware, software o porque escogimos un software que lastimosamente tenía este problema, no hay ningún inconveniente, lo importante es que los identifiquen porque esas esquinitas, si esa esquinita se toca con la otra esquinita, el software la entiende como una colisión y debemos purgar y limpiarnos de esos falsos positivos. Otro tipo de falsos positivos, los elementos fantasma. Nos pasa mucho que durante el proceso de diseño
en vez de modelar y mover los elementos, muchas veces si tenemos que mover un elemento, es mucho más fácil borrarlo y volverlo a modelar, ¿cierto? Pero al hacer esto, durante un proceso de coordinación, lo que empieza a suceder es que una colisión que tenía una pareja de elementos, se lo borran y le mueven otro, él asume que es otra nueva colisión. Entonces vamos a tener un montón de colisiones que suman peso, pero que realmente ya no existen. Entonces también tenemos que antes de dar un diagnóstico y asustar a nuestro gerente de proyecto, a nuestro encargado del proyecto, pegarle una purgada a este tipo de problemas. Falsos positivos también en errores de familias. El BIM, si los que ya estuvieron, me imagino, en capacitaciones y ya tienen una idea de lo modelado, está compuesto de familias. Y muchas de esas familias, por más de que hacemos nuestro mejor trabajo para que sean lo mejor funcionales, pues probablemente habrá una que otra que para llegar a ser perfecta era un poco difícil, no había el tiempo, no había los recursos y no tampoco era nuestro interés, pero entonces tenemos que ser muy observadores porque podemos tener un montón de colisiones debido a colisiones por familias que no se entienden bien. La que más nos pasa a nosotros, y es completamente normal, es en las conexiones MEP. Muchas veces la conexión se efectúa, el software dice los elementos están conectados, pero cuando los llevamos a una coordinación BIM, pues como él detecta que se alcanzan a tocar, no sé, el codo con la sección del tubo, pues la detecta como colisión. Rápidamente nuestro coordinador BIM debe filtrar todas estas colisiones e eliminarlas. Igual en el caso de la puerta que aquí les muestro, igual va empotrada al muro, pues hacerle ese huequito al muro para hacer el empotrado, pues no tiene ningún sentido. Está esa colisión, venga, esa familia tiene ese problema, revisar, purgar, aprobar. Otro falso positivo, elementos embebidos. Este sí es mucho más entendible por el equipo de obra. Ellos ya creo que aquí se lo veían venir. Yo no voy a hacer un negativo a toda, o por lo menos nuestra empresa no lo hace, a todos los elementos que van embebidos en el afinado, a todos los elementos que van embebidos en el bloque, a todos los elementos que van en el pañete. Ya sabemos que no hay elementos que van embebidos. Entonces también pre-revisar todos esos elementos que van embebidos, mirar porque los va a detectar como una colisión seguramente, y aprobar o revisar esas colisiones. Un tip que les doy, tampoco porque yo les esté recomendando este tipo de filtros, tampoco se vayan a omitir revisar las colisiones. Nosotros revisamos absolutamente todas las colisiones que salgan. Ya diferente es que en la práctica empezamos a darnos cuenta con filtros que podemos ir rápidamente con filtros de búsqueda, optimizando la mirada, pero todas quedan revisadas. No puede quedar una sin revisar, ¿vale? Y luego ya tenemos unos que nosotros llamamos, perdón, todavía estoy en falsos negativos, falsos positivos. Otro positivo para colisión, que no es colisión, esos elementos en los que realmente las conexiones se realizan de esta forma. Muchas veces, algunos colegas acá que ya de pronto tengan una experiencia más robusta, sí hacen todos los pases, sí hacen todos los pases en los elementos, no estoy en desacuerdo con hacerlo, pero muchas veces ya estamos en obra, no sé qué tanto tiempo tengamos, ¿cierto? Entonces muchas veces es importante que el equipo de coordinación pre-revise si estas colisiones entre cajas, tuberías, que son cajas que realmente entran, sobre todo en las cajas sanitarias y pluviales, que entran a la caja, que a veces entran en diagonal, ponernos a hacer ese pase en diagonal a la caja, pues es muy tedioso, revisar, filtrar y aprobar. Para nosotros estas son las conexiones de diseño y eso es otro falso positivo que nos suele pasar demasiado. Son conexiones al final de cuentas, gráficamente no lo entendí bien el software, pero son conexiones, aprobamos y continuamos. Y tenemos un único falso negativo, que era el que nosotros les estaba comentando cuando hablaba de la etapa de coordinación espacial, y son aquellos elementos que llegan a la coordinación, no son una colisión, pero que donde la construyamos así, vamos a tener problemas. Y aquí yo creo que el personal que esté acompañándonos o toda la gente que nos está mirando en este momento se va a dar cuenta que claramente estas cosas no tienen sentido. Probablemente el software no se hubiera dado cuenta que el tubo estaba pasando delante de una ventana. Probablemente el software no se hubiera dado cuenta que la lavadora por donde la quería emplazar el arquitecto estaba tapando otra ventana. Pero si nosotros hacemos el recorrido espacial, pues es importante darnos cuenta porque aquí, por ejemplo, nos tocó en este proyecto inventarnos un nuevo ducto para poder bajar todas estas redes sanitarias de suministro, y a este lado al arquitecto le tocó también mover la lavadora, al hidrosanitario le tocó mover sus puntos, y pues si se dan cuenta eso implica una recoordinación. Entonces, esos falsos negativos, es decir, no las identifica como colisiones, pero debemos nosotros identificarlas, hacer recorridos con nuestro equipo de obra que tienen toda la experiencia y que ya saben que esto pasa, más ellos que nadie, para poderlo corregir, ¿vale? Cuando ya tenemos esas detecciones de colisiones, ya tenemos un buen trabajo ganado, si las hicimos bien gestionadas, si las tenemos bien tratadas, empiezan los comités de coordinación. Y en esos comités de coordinación debemos ser muy efectivos, ¿cierto? No podemos mandar a un equipo de obra, vamos a mañana sentarnos a revisar 2000 colisiones. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna justicia con el tiempo que ellos necesitan para desarrollar en obra, ¿no? Entonces, a la obra siempre tenemos que nosotros como coordinadores, y obra, por favor,
solicítenlo así, que nos traigan filtradas, primero, que ya lo hablamos, pero también tipificadas las colisiones. Oigan, no me vaya a mostrar a mí al eléctrico 10 veces que nos colisionamos, si yo le puedo decir, venga, en esa planta, cuando estemos colisionándonos descolgados en el sótano, siempre va por encima la red eléctrica y por debajo la red hidráulica y no podemos ir paralelos, debemos ir cruzados y empiezan a darnos un montón de información que a veces los coordinadores no tenemos clara de normas técnicas o ni siquiera buenas prácticas en construcción que el equipo de obra tiene, no las brindan y con esos criterios que nos dan, muy probablemente ya con eso podemos sentarnos a solucionar nosotros 200, 300, 400 colisiones, ¿cierto? Entonces es fundamental para los comités de obra presentar una agenda completamente tipificada. Luego, el comité lo dirige el coordinador, va socializando los grupos de colisiones, va adquiriendo criterios, va tomando nota de las posibles soluciones que le van dando y obviamente después de cada comité debe quedar un acta de lo que serían esas posibles soluciones efectivas. ¿Por qué digo posibles soluciones? Porque nos toca plasmarlas para ver que son efectivas, ¿cierto? Eso no nos vamos a confiar y menos teniendo el BIM en la palma de nuestras manos. Vamos a revisar que efectivamente que efectivamente nos cumplan esa corrección. Cuando ya estamos en esa gestión de colisiones y ya estamos en ese trabajo, un poco ya más de lo que les había contado, pero que aquí es crucial el equipo de obra, es el tema de esa correcta gestión de cada uno de esos criterios. Diseñador probablemente nos va a acompañar, si es que nos va a acompañar en esas etapas, pero si el diseñador dice los cambios y obra no está mirando, no se va a dar cuenta claramente de si hay un problema con la solución que está planeando el diseñador. Entonces, siempre es fundamental tener claramente mapeado qué dijo el estructural, qué dijo el director de obra, qué dijo el residente, finalmente a quién le queda asignada, quién va a revisar si se puede hacer o no. Entonces, esto es fundamental. Y nosotros internamente en la empresa tenemos varios formatos donde vamos claramente gestionando y diligenciando a nivel de documento o en el mismo modelo. Tenemos los dos casos para tener una bidireccionalidad de la información, pues que quede claramente mapeado esa gestión y evaluación de los posibles criterios que nos dan en obra. Todo el planteamiento de posibles soluciones también debe quedar claramente registrado. Nosotros debemos claramente aprovechar las herramientas que permiten los softwares de dibujado para uno poder revisar, oiga, mire, el diseñador propuso que aquí nos descolgáramos para poder esquivar esta viga, luego quede claramente representado que se aplicó esa solución, quién fue el asignado, cuándo la dijo, cuándo la dio y cuáles son las disciplinas que se vieron afectadas. Entonces, todo el planteamiento de posibles soluciones debe estar claramente mapeado colisión por colisión. Esto no quiere decir que en la reunión vamos a ver al coordinador BIM anotando para cada una de las colisiones tipo la solución, pero posteriormente él va a estar claramente colocando esas soluciones, mapeando todas las soluciones que ustedes dieron, todo el equipo de obra dio, y plasmándolo directamente dentro del módulo de coordinación para que nos quede documentado. Una vez tenemos las soluciones, pues eso no es tan sencillo que tenemos soluciones y corregimos y nadie se enteró, menos en obra. En obra tenemos que estar muy, muy juiciosos con la gestión del cambio. Y por eso la coordinación en obra tiene un ítem clave y principal, que es que debemos constantemente ir reportándole a los diferentes también entidades qué implica cada uno de esos cambios, cuánto cuesta hacer ese cambio, cuánto cuesta correrlo para un lado, cuánto cuesta esa solución, y eso es parte del trabajo del equipo BIM, estar claramente mapeando esos casos críticos y haciendo la gestión del cambio que tanto nos exige la gerencia de proyectos, ¿vale? Eso es fundamental, y tenemos que tener formatos para esos casos críticos donde podamos unas breves fichitas donde podamos irles reportando. Esto si lo van a hacer de manera convencional, también ya hay software súper poderosos, CDs que lo hacen de manera autónoma para poder pues ir llevando ese control de la gestión del cambio. Para la gestión de colisiones deben tenerlo, pues deben tener clarísimo, debemos tener obviamente siempre las colisiones claramente en su estado, en qué estado se encuentran, si soy una colisión nueva, si soy una colisión activa que llevo 5 semanas y no me han corregido, si me está revisando un especialista, pues oiga, tengo que estar enterada como colisión de que me dijeron que estoy en revisión, entonces venga, suspendamos un ratico esta etapa de construcción porque estamos en revisión, aprobado si ya definitivamente es un falso positivo, si el diseñador ya vio el estructural, ya vio esos pases y dijo, no venga, yo esos pases los puedo concebir aprobados, simplemente pónganme un reforzamiento, etc, etc, aprobados, y pues todas las resueltas que se van a ir dando en ese proceso de coordinación, ¿cierto? Van a ir fluctuando de estado. Siempre deben tener estado. Un buen proceso, un buen software de coordinación le mantiene estado a las colisiones. Si no, es imposible saber cómo vamos en ese avance. Si solo tenemos un reguero de comentarios sin saber en qué estado se encuentran, nunca vamos a poder mapear cuánto porcentaje de avance vamos en ese proyecto, ¿vale?
Y para eso, pues también tenemos formatos donde claramente vamos almacenando criterios generales, grandes criterios que nos dan los diseñadores y que nos permiten solucionar grandes grupos de colisiones o aprobar grandes grupos de colisiones para que siempre sepamos en qué momento, quién y cómo lo aprobó. ¿Listo? Una vez ya tenemos claro ese proceso de coordinación y estamos siguiendo esa iteración, cada vez que presentamos soluciones vuelve y se entrega y vuelve y empieza, pues nosotros tenemos que tener claro que el proceso de coordinación tiene una iteración un poquito más grande. Yo siempre les he estado hablando del loop de la coordinación, pero si estoy en construcción también estoy sujeto al loop de lo que pasa en obra. Si en obra me cambian algo del proyecto, ¿cierto? Si algo pasa por X o Y imprevisto, el director de obra tuvo que tomar una decisión y cambiar algo en el proyecto, pues yo rápidamente no solo tengo que iterar porque ya venía la siguiente iteración de coordinación, sino que además debo modificar diseño y volver a iterar. Entonces, aquí es cuando se convierte fundamental un CDE activo, permanente, integrado, colaborativo, porque si no, puedo estar coordinando algo que ya es obsoleto para la obra, ¿vale? Eso es fundamental que lo tengan en cuenta. Y el seguimiento de obra en BIM, con BIM, durante un proyecto de coordinación es fundamental. Si ustedes están coordinando en su oficina y en obra lleva más de dos meses en que no le han reportado un cambio, asústese. Es poco probable que un proyecto de construcción en 2 meses, independiente de su complejidad, no tenga o no sufra el más mínimo cambio. Entonces, esto también es un loop que debemos estar permanentemente revisando y permanentemente iterando, ¿vale? Y luego, pues finalmente, cuando acabamos ese proceso de coordinación, pues rápidamente tenemos unos entregables que nos surgen de ahí, que rápidamente debemos llevarlo ahora para hacer tangible los ahorros prometidos. Entonces, un ejemplo aquí rápido que yo les doy del proyecto que si se han dado cuenta he venido manejando como ejemplo, que es una torre rápidamente en un solo piso, ¿cierto? En un solo piso de este proyecto, con las colisiones que teníamos nosotros y que corregimos, miren, 1.700 y 400 aprobadas, estimando cuánto nos hubiera costado, así como les hice con el control del cambio, cuánto nos hubiera costado cometer esa colisión en obra, nos dimos cuenta que por piso en este proyecto, palabras más, palabras menos, obviamente esto por ser tipo, pues probablemente no era 31 millones por piso, pero 31 millones ahorramos en ese proceso de coordinación, evitando la cantidad de problemas que tenía el diseño. Y les puedo asegurar que antes de nosotros empezar a coordinar ese proyecto, el constructor y los diseñadores estaban confiados de que esto solamente era un tema de chequeo. Ellos estaban seguros que íbamos a chequear que estaban bien. Y vean lo importante que es este tema de la coordinación. Y son esos, probablemente son esos sobrecosticos que después uno dice, oye, ¿por qué me quedó? ¿Por qué me volé del presupuesto? ¿Por qué será que este contratista me tocó hacerle un otro sí? ¿Cierto? Y ahí nos vamos dando cuenta de dónde pueden estar esas razones. ¿Qué se exporta de acá? Lo que necesite obra. Si necesitamos planos, oigan, no, pues sí, no es lo ideal. Hay mucha gente que ya entonces dice que el plano ya es, mejor dicho, aléjase. No, desde que sea un plano que esté en el CDE, que esté exportado de nuestros modelos BIM y de que constantemente esté siendo exportado y reemplazado y manejado, pues puede funcionar también. Ya si llegamos a un poder que para allá vamos, equipos de obra, porque ya hay varios proyectos y varios colegas míos, seguramente durante el año van a estar hablando de esto, pero vamos a tener tabletas o en nuestro mismo celular, no hay necesidad de mejorar nuestro hardware. En nuestros mismos celulares ya podemos tener modelos tan complejos como los que están viendo acá, con solo un link. Así como se conectaron a esta reunión, van a hacer clic y van a ver los modelos coordinados. Van a hacer, no, están haciendo, hoy en día estamos haciéndolo así. Entonces es importante que sepan que el proceso de coordinación lo vamos a hacer, lo vamos a efectuar, tan pronto se actualice, se cierre un piso, se cierra sótano, mandamos a obra queda enterado de cómo quedó el proceso constructivo coordinado y pueden tranquilamente arrancar a construir mientras vamos coordinando los demás pisos, coordinando demás temas. Un cambio, nos devolvemos, corregimos, iteramos, volvemos. Entonces, este proceso por eso debe ser tan iterativo, integrado y colaborativo, como ya lo hemos dicho varias veces. Eso es nuestro proceso de coordinación, así es como lo logramos y ahora sí le voy a hablar de nuestros beneficios. Como les mencionaba y como ya les di un ejemplo, nos hemos dado cuenta que el uso BIM de la coordinación para BIM SAS, para no generalizar y que de pronto genere aquí, de pronto algunas otras personas que han tenido otras excelentes experiencias, nosotros que estamos enfocados en pequeñas y grandes, pequeñas y medianas empresas, en todas las pymes, y que todos nuestros clientes no necesariamente tenían BIM antes de nosotros, nos hemos dado cuenta que el primer proyecto que hacemos con BIM, en donde les ahorramos más dinero, es en la coordinación BIM. Entonces es el uso primordial. Y esos ahorros, sí, claro, al final son dinero, pero ¿qué son antes de ser dinero? ¿Qué fueron? ¿Dónde estuvo ese ahorro? Reducción en tiempos de revisión. Ya no pasa que entonces el residente manda un correo y pregunta, oye, ¿cómo es que se construía esto? Y mientras llega al diseño, mientras diseño le dedica tiempo, mientras lo revisan, mientras lo aprueban y lo responden,
Listo, le tengo la solución. Uy, sí, claro, pero eso yo lo construí ya ayer. Nada que hacer. Los tiempos de revisión son efectivos, rápidos, todos estamos comunicados. Si es urgente, tenemos priorización. Entonces, esto es importantísimo a la hora de hablar de la coordinación BIM. Reducción en tiempos de búsqueda de información. Hay un estadístico de Autodesk, si mal no me equivoco, el 60% del personal, del tiempo del personal de obra está enfocado pre-BIM, obviamente, en búsqueda de información, en búsqueda del plano, en búsqueda del detalle, en búsqueda. Hoy en día esto está quedado erradicado. Si tenemos un modelo de coordinación, primero, si participamos en todo el proceso de coordinación, créanme, después de participar y participar e iterar, el equipo de obra se aprende el proyecto, ¿sí? Se aprende el proyecto. Pero más allá de eso, si no es así, los entregables son casi inmediatos, en tiempo real. Tenemos planos, modelos, isométricos, ¿cierto? Entonces, ya la información no tenemos que buscar nada. Tenemos un CDE de gente comunicada que nos está a tiempo real dando información para que podamos ejecutar nuestras labores. Ahorro de costos por detección preliminares de problemáticas. Creo que aquí no hay duda alguna. Vamos a prevenir y no a corregir la cantidad de problemas que podríamos tener en nuestro proyecto cuando lo vayamos a construir en obra. Vamos a prevenir que esas colisiones sucedan, vamos a prevenir que esos sobrecostos aparezcan. Ahorro indudable. Y finalmente, pues seguimiento a la gestión del cambio. Antes la gerencia de proyectos no tenía todas las herramientas para hacer una apropiada gestión del cambio cuando ya entramos en obra. El riesgo se vuelve vívido, el riesgo empieza a abarcar nuestros proyectos. Ahora, gracias a BIM y gracias a la coordinación BIM y gracias a ese acompañamiento e iteración en obra, pues ese seguimiento a la gestión del cambio va a ser mucho más efectivo. Y de esta forma, nosotros podemos, pues hoy en día como empresa, podemos decir que muchas veces la implementación que le costó al cliente, ¿cierto? Se paga con los ahorros que tiene el uso de la coordinación. Sí, hay otros usos, pero se paga con el uso de la coordinación. Entonces, pues esto simplemente es un motivante súper poderoso para nuestros clientes, para la recompra. Y bueno, eso es básicamente lo que les quería contar. Cualquier tema, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, aquí está mi contacto. Por supuesto, nosotros somos una pieza miembro del BIMForum, o sea que a través de Juan Pablo, del equipo, también nos pueden contactar y espero que la charla les haya traído hoy una información realmente válida y entendamos que el BIM realmente es para todos. Esto no es para los más grandes ni para los más sabios, el BIM es para todos. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, Mateo, muchísimas gracias a usted. Una charla bastante productiva. Tenemos un par de preguntas en el chat, entonces si quieres te las voy haciendo y las vamos contestando por el camino, ¿te parece? De una, sí, señor. Listo. Bueno, la primera es Anónimo, buenas tardes, ¿dónde estudiar BIM en Colombia? Bueno, aquí creo que Juan Pablo, tú también me puedes ayudar ahí un poco en esa respuesta, Sí, pero a modo personal, hay excelentes aliados aquí también de Camacol y también excelentes empresas aliadas de diferentes casas de software. BIM hay dos formas de estudiar. Uno es la herramienta, entonces muy probablemente hay una gran oferta de herramienta, entonces a nivel Colombia hay demasiadas que si ustedes se quieren guiar, les recomiendo entrar a la casa del software que quieran aprender y ellos generalmente tienen en Colombia esas empresas que son sus partners y van a poder rápidamente coincidir con una empresa que está avalada por la casa de software. Y si ya quieren un tema de metodología, que realmente es lo que busco que estén interesados después de la charla de hoy, en la metodología sí ya hay o habemos o existen muchas empresas que estamos dedicados a ser transparentes con el conocimiento, entre esas BIM Forum Colombia es una agrupación pensada en brindar conocimiento alrededor de metodología. Si quieren aprender de BIM Forum Colombia, las guías que tenemos, los estándares que hoy les puedo citar, realmente hay que leer, no todo realmente es un curso virtual, no todo realmente hay que leer y pues instruirnos. Y Juan, no sé si tú más allá de eso, tengas alguna otra recomendación de educación en BIM. y yo me pegaría un poquito a lo que tú dices y más que dónde puedo estudiar BIM, hoy en día existen muchos espacios de capacitación, de formación, muchas universidades ya incluyen en sus mallas curriculares eh, cursos enfocados en BIM, en la metodología, en temas muy específicos, pero independiente de eso, lo importante es que hoy en día en el mercado y en Internet pueden encontrar muchísima información sobre
¿Cuál es el trasfondo? ¿A ustedes qué les interesa? ¿Cuál es su interés particular en aprender BIM? Si son usos particulares, si son para ustedes poder estar, por ejemplo, en esta parte de coordinación, existen cursos específicos. Entonces, la invitación es que uno, pues puedan visitar la página de Camacol y las guías, que ahí hay un gran contenido de valor para que ustedes arranquen conociendo qué es esto de BIM, qué beneficios puede traer, y ahí sí busquen y sepan específicamente qué quieren encontrar en los diferentes cursos que existen en el mercado. ¿Listo? La siguiente pregunta, Mateo, ¿cómo valido y apruebo un falso positivo? Listo. Pues el problema del falso positivo no es tanto aprobar y validarlo. Mira, creo que el que nos preguntas, no, están grabando, se puso en la, de nombre, pero bueno, la persona que nos hizo la pregunta, sí estamos grabando. Y por otro lado, el problema no es tanto aprobarlo o desaprobarlo. El software simplemente te genera la opción, la ventanilla emergente, donde tú le has explicado una colisión, apruebas o desapruebas. Ese no es el problema. El problema es identificarlo. Entonces, para identificarlo, sí debemos empezar a jugar con las herramientas de filtro de elementos. Acuérdense que todos los elementos que están dentro del modelo tienen información. Más allá de que geométricamente sean una puerta, una ventana, un muro, tienen información. Entonces, yo le digo al software, oiga, identifíqueme, porfa, para lo que hablábamos de las conexiones. Todas las colisiones entre cajas y tubos. Cuando le hacemos ese filtro, y si hicimos cajas hidrosanitarias más específicamente y tubos hidrosanitarios más específicamente, pues seguramente el software nos va a filtrar todas las conexiones hidrosanitarias que yo les mencioné de cajas con tubos. Inmediatamente, con ese filtro, ya podemos dar un aprobado a un gran grupo de falsos positivos. Y así funcionan todos. Para los falsos positivos, la gran diferencia, para que lo tengan en cuenta, es que necesitamos de la expertise de nuestro equipo de obra y de nuestro equipo de diseño, de darse cuentas en los recorridos de obra y pues ahí sí aprobarlo o solucionarlo como sea el caso correspondiente. Listo, Mateo, muchas gracias. Otra pregunta, bueno, este es más un comentario, Juan José Amaya, soy modelador BIM para las áreas de arquitectura y MEP y realmente agradezco esta charla, me ha aclarado muchas dudas y me ha dado luces sobre mi ubicación en el proceso BIM. Em, Andrés Fernández nos pregunta, un gran porcentaje de colisiones o interferencias en obra se presentan en el acero de refuerzo del concreto. En Colombia, ¿en qué se está trabajando para mitigar esta problemática? Bueno, aquí este tema es controversial. Mira, Andrés, hay dos cosas. A ver. Uno, dependiendo del proyecto, a veces se justifica o no llegar a un nivel de modelado que traiga el reforzamiento estructural. Si yo te soy honesto, claro, el reforzamiento es clave en un proceso de coordinación, pero si lo miramos más macro, y lo miramos un poco más en la práctica, ¿qué necesitamos ver? Es que yo no puedo dejar que ningún elemento que colisione con mi estructura pase desapercibido. Oiga, sí, que ya independientemente me colisiono con la columna y quiero ver si le estoy dando no sé, a los que van verticales o a los aceros a las riostras o si le está dando bueno, pues si ya quiero entrar a esa profundidad, pues genial, pero realmente es que yo no puedo tocar mi estructura. O sea, ningún elemento debería estar tocando mi estructura. Hay una colisión y es un poco lo que te decía Andrés en el ejemplo que te daba. Pues claro, si hay una colisión de estructura con tubería, por favor, si lo muestramos a la estructural dirá, oiga, sí, ahí estoy en mi tercio, simplemente póngale un reforzamiento, oiga, no, ahí está en mi recubrimiento, ojo con eso, ahí no se meta, ¿sí? Métase un poquito más dentro del elemento si quiere que le apruebe el pase, y eso, cuando estoy hablando de los estructurales que realmente logran ver que eso sea posible. Entonces, una contrarrespuesta a lo que te digo, yo desde nuestra empresa consideramos que un modelo tan cargado de información con reforzamiento para una coordinación no es tan necesario porque al final de cuentas yo debo revisar todas las colisiones que vayan con los elementos estructurales. Y los reforzamientos, para que nos decimos mentiras, si yo tengo 20 pases de columnas, bueno, columnas es imposible, perdón, de vigas que los van a aprobar y que me los van a dar, el detalle que me va a dar el estructural para reforzar ese pase que me aprobó es típico, no es atípico por cada una de las colisiones. Entonces ahí es cuando nos ponemos a pensar qué tan realmente es necesario modelar el acero. Y si sí finalmente lo vas a modelar, Andrés, pues afortunadamente los softwares de hoy en día ya tienen cada vez más herramientas para modelarlas, para identificarlas. Debes tener entonces en cuenta tolerancias más pequeñas, porque entonces ya la colisión de un tubo con un acero, elemento pequeño con elemento pequeño, ya debe ser una tolerancia milimétrica y entrarías a hilar fino. Pero si yo te puedo recomendar algo, Andrés, va a ser mucho más tedioso que simplemente fijarte que no puedes tocar esos elementos de concreto reforzado o estructura metálica en el caso que sea, ¿sí? Listo, Mateo.
Nos pregunta Anael Rubio Velandia, de los diferentes software o programas que aplican la metodología BIM, ¿existe alguno en especial que recomiendes y por qué? Pues mira, yo he trabajado con varios, Anael. Digamos que cuando se habla de Autodesk, hemos trabajado con Navisworks, funciona muy bien. Cuando hemos trabajado en procesos de OpenBIM, hemos trabajado con BIM Collab Zoom, es una plataforma supremamente poderosa para todos los proyectos que se quieran manejar bajo formatos IFC, pero luego cuando hemos tenido oportunidad de trabajar en proyectos en el exterior, hemos tenido que trabajar con Solibri, hemos tenido que trabajar con otros. Entonces, realmente, un poco lo que te decía cuando hablaba de herramientas, nosotros tenemos que tener cuidado, es realmente en qué necesidades tenemos y si el proyecto tiene ciertos requisitos y ahí sí casarnos con el software, ¿vale? Realmente todos los softwares son muy poderosos. Hoy en día muchos hacen, si me escucha una casa de software me va a matar, pero muchos hacen cosas muy parecidas, ¿cierto? Por no decir iguales en temas de coordinación y gestión de información. Entonces, pues realmente es con la que tú te sientas más cómodo y con el que tengas más fácil acceso de educación a ese software, ¿vale? Que es lo más importante. Pero no me atrevería a recomendar uno porque son muchos los buenos que hay. Listo. Juan José Amaya nos pregunta de nuevo, una pregunta o tal vez un consejo que le gustaría pedirnos. ¿Has notado que hay, bueno, Juan José ha notado que existen pymes en el área de la construcción que aún tienen mucha resistencia al cambio para incorporar BIM en sus procesos? ¿Cuál consideras tú que es el mejor modo de articular a estas personas respecto a las ventajas de BIM como metodología de trabajo? Digamos que nosotros como nuestro enfoque ha sido esas empresas, inicialmente nos costó un montón. Las empresas grandes, que son además colegas míos y compañeros y a veces clientes también, pues tienen un músculo financiero que permiten cierta facilidad. Pero cuando hablamos de las pequeñas y medianas, el tema está en la efectividad. Tenemos que ser muy efectivos a la hora de implementar BIM porque estamos conscientes de que no tenemos un músculo financiero ilimitado. Entonces, lo que nosotros hemos hecho realmente y los clientes que tenemos que nos han pedido acompañamiento desde el principio, no para tercerizar, sino para ayudarlos en la primera experiencia BIM, ha sido lo que te menciono, empezar por el proceso. Si yo desde el principio hago un proceso que me puede tardar 2 o 3 o 4 o 6 meses, sí, Mateo, pero podemos de entrada ver realmente qué costos son necesarios. Hay muchos softwares, y aquí les dejo la pullita para que se los sean, son gratuitos. Muchos softwares son gratuitos. Inicialmente creemos que todos tienen precio, que todos tienen costo, que todos tienen... Hay muchos software gratuitos, entonces, si ustedes se asesoran bien, si además hacen unos buenos establecimientos de procesos y al saber cómo es el proceso y ya conocer qué van a hacer, empiezan a investigar, se van a dar cuenta que para cada dolorcito que tienen o ausencia de software que tienen, hay un software gratuito que les puede colaborar preliminarmente. Y una vez ya le cojan el tiro, pues ya se pueden empezar a subir en, allí como cuando uno empieza manejando, empieza con un carro sencillo, luego se pasa de pronto a una camioneta y esta analogía de los carros ya me tiene cansada, no sé por qué la hago siempre, pero lo que quiero decirles es que realmente dónde está el misterio de no perder en el BIM, de ser muy juiciosos y organizados en el proceso. ¿Quieres empezar con BIM? ¿Quieres romper la resistencia? Hagamos un proceso que no, probablemente no es muy complejo, que probablemente no va a ser muy costoso, pero que le va a asegurar a la gerencia del proyecto que al final toma la decisión de una implementación de estas, de que es algo pensado, medido, con metas claras, con objetivos SMART, con alcanzables, trazable, medible, y esto realmente es lo que rompe la brecha. Obvio, el enamoramiento, y ojalá esta charla le haya enamorado a muchos y les haya servido para, eso es bonito, pero si no lo podemos llevar a la práctica en un proceso, pues es muy difícil romper la brecha si no es con resultados como se los estamos ilustrando el día de hoy, ¿sí? Bueno, y creo que Juan José sigue con una duda ahí de la pollita que dejaste y es ¿qué plataforma gratuita tipo BIM 360 que nos lo pone de ejemplo recomiendas? Si tienes alguna. Bueno, empezando por ahí, muchas plataformas de CD son gratuitas hasta cierto nivel de cierta cantidad de espacio en la nube, ¿no? Entonces, si ustedes son igual de aviones como yo, pues ustedes también podrían darse cuenta que por cada cuenta van a tener cierta cantidad de espacio y entonces eso se traduce a que van a tener espacio gratuito en varias CDs. ¿Cierto? Sin embargo, esto es para el inicio. Inician así, si esa es la del deseo, está ASBIM, que puede empezar gratuita en ciertas pruebas, inclusive BIM 360 tiene ciertas pruebas gratuitas por ciertas cantidades de proyectos. Si mal no estoy, Trimble Connect también maneja ciertos pilotos
gratuitos para empezar con poquita cantidad de información. Y si gestionan bien los usuarios gratuitos que tienen, pueden llegar a manejar ciertos proyectos de manera gratuita por la etapa CD. Sin embargo, si quieren explotar el poder de los CDs, que no es solamente almacenar información, sino que es gestionarla, ahí es cuando sí ya empiezan a aparecer, a incurrir en ciertos sobrecostos. Pero estas plataformas que mencioné ahí, yo creo que son de las que yo recomendaría así de primera mano para su manejo. Listo, Mateo. Bueno, igual, qué pena que iba a decir, y no Tranquilo, todas, perdón, ya para cerrar esa pregunta, tranquilo, adelante. otro tip, no todas tienen que ser plataformas 100% enfocadas en ingeniería civil. Yo tengo más, es que creo que la mayoría, pero entonces de pronto me van a juzgar, pero la mayoría de mis proyectos internos de mis colegas cercanos los manejamos con nubes convencionales como las que muchos tenemos, Google, OneDrive, Dropbox, todas tienen procesos de revisión de flujo, todas tienen revisión de versiones, todas manejan un sistema de comunicación efectivo bien gestionado y bajo estándar de la ISO 19650, pueden funcionar perfectamente bien. Entonces, pues también si ya la tienes, que de pronto ya la tienes, la tenías al lado y no sabías que es tu solución, ¿sí? Bueno, a nivel de infraestructura, ¿qué consejos das referente a la charla que acabas de hacer? Actualmente hablamos de edificaciones y las referencias están muy enfocadas en ella, pero estamos dejando a un lado las obras de infraestructura, que pues básicamente también son un eje importante en el medio. No, mira que por más de que, y agradezco el feedback, por más de que la presentación está muy enfocada a la edificación vertical a nivel de las foticos y la información gráfica, realmente esto aplica igual para infraestructura, pero un tema que sí les voy a decir cuando se habla de infraestructura a nivel organizacional, nos hemos dado cuenta que sí nos ha tocado trabajar con formatos abiertos, ¿vale? Eh, para infra nos empieza a llegar información de muchos otros softwares. Ya ahí sí no vamos a poder únicamente casarnos con un software de producción. Generalmente en infra, para todo lo que es edificación vertical, se usa un software, perdón, para todo lo que son lineamientos y vías es una cantidad de softwares. Para todo lo que es ya viaductos, túneles y puentes hay otros softwares más especializados. Y luego para allá, si es algún pedacito de urbanismo o algo, podemos usar los softwares convencionales de modelado de este tipo de edificaciones verticales. Entonces, para cuando ya hablamos de infraestructura como tal, hemos tenido proyectos en donde sí coordinamos con los mismos softwares que les he dicho, no cambia, sí seguimos identificando los mismos falsos positivos, sí seguimos manejando el mismo flujo. ¿Qué es lo único que cambia? Que los orígenes son distintos, entonces hemos tenido que irnos un poco hacia el IFC, hacia el BCF, ¿cierto? Se los dejo ahí para que los estudien un poquito más, pero eso es lo único que cambia en el uso BIM, ¿no? A nivel de modelado, pues claro, sí, si me preguntan a mí, son dos mundos distintos. Pero como hoy hablábamos del uso bien de la coordinación, sí se sigue dando los mismos software, solo que ahí es cuando hay que ser muy ávido y tener un proceso muy claro de exportación de los softwares, importación a los softwares de coordinación y el manejo de ahí para abajo es el mismo, es el mismo. Bueno, Mateo, vamos con la última pregunta. Buenas tardes. Para generar los modelos ASBIL, ¿qué herramientas se tienen para levantar la información construida? Herramientas es difícil, o sea, herramienta como tal, un software, poco probable. Pero hoy en día tenemos mucha tecnología como lo es los levantamientos de 9 puntos Ujú. y fotogrametrías, porque muchas veces entonces también creemos que las nubes de puntos, no sé si aquí les ha pasado a mí cuando empecé, 9 puntos me sonaba dron y no necesariamente, hoy en día cámaras estáticas que hacen levantamientos de nubes de puntos a una precisión, a precisiones altísimas o a precisiones no tan altas, y es con eso que de hecho en los contratos de licitación pública hoy en día, en muchas de las entidades que hoy tienen las exigen, para que cuando ya vayamos a entregar un proyecto, el modelo coordinado que veníamos haciendo una obra, genial, está súper y seguramente está bien, pero seguramente hay cositas que se nos escaparon reportar. Entonces, al final siempre se hace un chequeo con una nube de puntos, ponemos modelo y nube de puntos al tiempo y revisamos qué diferencias hay. Intentamos tener una tolerancia mínima, empezar a corregir el modelo en esos pedacitos para que le quede un edificio o una infraestructura o una vía con un modelo completamente fiable de lo que es para ya la etapa de operación. Pero entonces de ahí para allá, yo creo que esa es la herramienta hoy en día por excelencia. No sé si Juan, se te ocurre otra, pero la nube de puntos creo yo que, y más si hoy en día aquí tenemos a alguien que trabaja en el sector público, se las van a empezar a pedir. Entonces sí, sí existen y vamos a trabajar con eso seguramente. No, de acuerdo contigo, Mateo. Creo que esa es como una de las herramientas principales, sobre todo para
capturar las condiciones existentes y de las que más discutimos, de hecho, dentro de BIMForum. Te voy a lanzar una última pregunta que me parece interesante. Desde tu experiencia profesional, ¿cómo estos procesos de coordinación técnica aportan a la sostenibilidad? Eso fue clave. Quien hizo la Sí, pregunta, bueno, ahí sí, sí, faltó saber el nombre. cachetada para cerrar la reunión. Pero no, si te das cuenta, yo creo que yo me enfoqué mucho, de pronto es más por mi rol de BIM y no tanto de sostenibilidad, pero pasa demasiado que durante el proceso de coordinación no solo se hacen cambios por colisiones geométricas o colisiones espaciales, sino por temas de optimización de diseño. Gracias a la coordinación BIM, muchos especialistas y mucha gente ahora se da cuenta de temas de sobredimensionamiento, de sobrecarga, de sobreuso de los recursos, surgen ideas de cómo ahorrar, de cómo reutilizar, de cómo más bien en vez de, si ya de por sí vamos a involucrar todas estas redes, ¿por qué no hacemos una red de recirculación? ¿Por qué no hacemos? Entonces, en temas de sostenibilidad digamos que clave. Digamos que recuerden que los usos BIM eh, son los usos BIM que se le dan, pero uno puede tener un modelo que tenga mucha información, incluida información de sostenibilidad. Entonces, si decidimos desde un principio que nuestros modelos tengan información de sostenibilidad y nos llevamos a un proceso de coordinación, muy seguramente en el proceso de coordinación va a haber un especialista del tema, un encargado, que va a estar, mientras el eléctrico está viendo que no se le estrelle, mientras el hidráulico está viendo que no se le estrelle, la persona de sostenibilidad generalmente está participando en optimizaciones de diseño y en optimizaciones de uso de los recursos en los diferentes sistemas que tenemos. Entonces, sí, sí pasa, sí sucede, y de hecho, spoiler, seguramente en la reformulación, o no reformulación, pero los siguientes días que se vienen, ya estamos hablando mucho de sostenibilidad, ¿cierto? Y es un tema que consideramos a nivel BIM Forum que debe ser protagonista de ahora en adelante. Totalmente de acuerdo. Sí, muchas gracias, Mateo, ahí por el spoiler, pero buenísimo, muy al lugar. Bueno, Mateo, te agradezco un montón el acompañarnos en este espacio. Para todas las personas que están conectadas, los invitamos a profundizar más sobre temas BIM en nuestra página web de BIM Forum Colombia, que está asociada a nuestra página de Camacol. Ahí van a encontrar información clave como guías, las guías que hemos estado hablando con Mateo, otras herramientas como Ruta BIM, donde ustedes pueden medir el nivel de madurez que en este momento tienen. Y pues los esperamos en estos espacios que, como les conté al inicio de la sesión, son nuevos espacios que tenemos programados cada mes. El siguiente lo vamos a tener en el mes de marzo y lo estaremos comunicando a través de nuestras redes. Entonces, de nuevo, Mateo, mil gracias por acompañarnos y a Eso, todos muchísimas gracias pues, por la conexión en la tarde de hoy. Que estén muy bien, que tengan feliz está muy tarde. bien. Vale, muchas gracias a todos. Gracias a Hasta todos. Hasta luego. luego. Que estén muy bien.